Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dando el Salto. ¿Cómo están? Somos Sol y Mati. Para los que no nos conocen, estamos haciendo un viaje alrededor de Europa. Nos encontramos en un nuevo país. Estamos muy contentos porque vamos a mostrarles este país que es hermoso. Estamos en Bélgica. ¡Wow! Llegamos hace unos días a Bruselas. Estamos cuidando dos perritos, una gatita y dos pececitos. Sí. Para los que no lo saben, lo estamos haciendo a través de una aplicación Que se llama Trusted House Sitters. Y bueno, nos encontramos, como decía Mati, en esta ciudad. Vamos a estar más o menos 20 días, Sí. bastante tiempo. Así que les vamos a contar en este video algunas curiosidades de Bélgica, de Bruselas, los lugares que no se pueden perder si quieren venir a conocer esta ciudad, que la verdad nosotros no esperábamos venir para acá, no nos imaginábamos. Pero ofrece muchísimo para aquel que viaja a Europa en cuanto a arquitectura, en cuanto a gastronomía, así que quédense ahí que le queremos mostrar todo en detalle. Quisimos arrancar el video desde un lugar central y desde una de las plazas más lindas de Europa. Estamos en Grand Palace o Grottenmarkt, algo así se llama. Esta es una plaza rodeada de edificios gremiales del siglo XVII. El ayuntamiento tiene una curiosidad que la va a contar Mati y ahora les mostramos. Y una torre que alcanza más o menos los 98 metros. Ustedes se fijan bien, la torre no está justamente en el centro de la construcción. El lado izquierdo es mucho más largo que el lado derecho. Este lado es más cortito acá que este. Es una característica del Ayuntamiento de Bruselas. Muchos de los edificios que hay en esta plaza son de estilo gótico y la plaza también es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y ahora que estamos acá en el centro notamos el por qué es considerada una de las plazas más hermosas de Europa, porque la arquitectura es tremendamente bella y con esos toques dorados que tienen allá en el frente hacen que resalten aún más. Es una ciudad gigante como París, que estuvimos hace unas semanas atrás ahí, pero realmente es muy visitada por los turistas. Sí. Hay bastantes turistas, grupos que hacen visitas guiadas a través de los diferentes lugares de la ciudad y también notamos que viven muchos extranjeros, así que es una ciudad muy multicultural. El clima está ideal, gente. Corre una brisa fresca, uno puede caminar, no te bañas de transpiración así cuando hace ese calor insoportable. Y lo que venimos recomendando con Sol desde que estuvimos en París es que visiten esta parte de Europa en esta estación, comenzando la primavera, ya mitad de abril, porque el clima está espectacular para caminar, para recorrer y no morirse de calor, ¿no? Hace unos días vinimos a caminar también por el centro, pero de noche. Y bueno, acá les vamos a dejar unas imágenes también de la plaza de noche que iluminada se ve bellísima. Esta estatua que ven acá corresponde a este señor que les pongo acá abajo y toda la gente viene y le toca el brazo, le pasa la mano por acá, toca el angelito. Dicen que es buena suerte, que volvés a Bruselas una vez que lo haces, que lo tocas y pedís un deseo. Fíjense cómo está gastada de tanta gente que viene y la toca. Ya hubo una que la cambiaron porque de tanto tocarla se desgastó. ¿Ustedes qué piensan? ¿Volveremos a Bruselas? La estatua que les acabo de mostrar corresponde a este señor que no recuerdo el nombre.
que recuperó Bruselas del dominio flamenco del siglo XIV. Continuando con el recorrido a pocos pasos de la Gran Palace, se encuentra una estatua pequeñita que es muy curioso porque tiene más de 1000 trajes. Representa un poco el espíritu irreverente de los bruselenses. Con ustedes, el Mannequin Peace. Ay, gracioso es como una estatua muy chiquitita y es re famosa, la gente viene a verla, hace pis, pero no solamente está la Mannequin Peace, hay dos más. Vamos a buscarlas. Sí, es una estatua súper reconocida acá en Bruselas. Representa a un niño orinando, nada más nada menos, y hay todo el merchandising alrededor del Mannequin Peace. Fíjense. Qué estatuas, imanes para la heladera, todo el Mannequin Peace. Bueno, acá el Mannequin Peace como un destapador. Y toda esta gente se concentra acá para sacarle fotos. Cuando vinimos hace unos días tenía puesto un disfraz como de obrero, con su casquito, su chaleco reflectante, todo. Y dependiendo la fecha y el acontecimiento es la vestimenta que lleva. Hoy está como Dios lo trajo al mundo. Es también un poco el humor y el espíritu rebelde de protesta. Justo ese día era feriado, así que por eso estaba vestido de obrero. Y en Bruselas se dice que se inventaron las papas fritas. No fue en Francia, por eso se las llama en inglés French fries, pero tendría que ser Belgian fries porque fue acá en Bélgica y no Francia. Así que en todos lados venden conos de papas fritas con diferentes cosas, con diferentes aderezos. Miren. En todos lados las papas fritas. El cono en ese local y una salsa sale 5 euros. También algo típico de acá son los waffles, que también venden por todos lados y es como parte del desayuno del belga. Y una cosa más, los bombones de chocolate. Está lleno de chocolaterías. Y se dice que acá, en este país, se inventó el bombón de chocolate relleno. Un belga fue el que creó eso, ¿no? Llegamos a las Galerías Reales Saint-Hubert. Estas galerías son las primeras galerías cubiertas de Europa, construidas e inauguradas en el 1847. Estamos en época de Pascua, así que están todas las chocolaterías con sus huevitos. ¡Ay, qué rico! ¿Esa cajita que trae cuánto? 15 huevitos, 32 euros. 32. Todo lo que es arquitectura acá en Bruselas, de los bares, las casas, es tan llamativo, tan particular. Parece sacado de una película. Fíjense este frente de este bar. ¿Sabían que Bélgica es un reinado? Tiene una monarquía parlamentaria y el rey es una figura más bien representativa del país. Es un país bastante pequeño, pero tiene 3 regiones. Al norte está la división, la región flamenca, que se habla el idioma neerlandés. Al sur tenemos la otra porción del país que es francesa, se habla el francés, y en una porción muy pequeña que limita con Alemania se habla el alemán. Así que podemos decir que este es un país bilingüe. La gente está acostumbrada, no solo por los inmigrantes, a hablar otros idiomas, sino también porque justamente acá necesitan tener todo traducido en 2 idiomas al menos. Acá en Bruselas la mayoría de las personas hablan francés, pero también neerlandés. Bruselas no solamente es la capital de Bélgica, sino que también es considerada la capital de la Unión Europea, porque aquí en Bruselas está el Parlamento de la Unión Europea y también se encuentra la sede de la OTAN, como también otras instituciones pertenecientes a la Unión Europea. Otro dato particular de Bélgica es que es la cuna del cómic.
De acá salieron personajes que marcaron muchas generaciones, como los Pitufos, Lucky Luke, Tintín, todas las historietas de Tintín. Y podemos encontrar en Bruselas la ruta del cómic, que son más de 60 murales con diferentes personajes, historietas. Muy lindo, muy divertido también. ¡Pero los Pitufos! Falta Gargamel, el malvado. Ahí lo tenemos a Tintín. Por 14,90 pueden visitar el Museo del Cómic, que queda justo detrás de la escultura esta de los pitufos, del pitufo. Bélgica también es la capital mundial de la cerveza. Se dice que hay más de 1500 tipos de cervezas diferentes. Así que, como se podrán imaginar, está lleno de bares, cervecerías, donde pueden hacer degustaciones y demás a aquellos que les gusta la cerveza. Tal vez se pregunten por qué Mati anda con una mochila. Bueno, les contamos en Instagram. Vayan a seguirnos también a Instagram y ahí subimos cosas más actuales, digamos. Y nos dio hambre, así que estamos volviendo a la casa. Como verán, en 20 días se puede elegir qué hacer, volver, a qué hora. Sí. Pero si ustedes quieren venir a Bruselas, yo creo que con 2 días... O 3 para recorrerlo tranquilo, sin andar a las corridas. Sí, 3 si les gusta, realmente les interesa lo que ofrece la ciudad culturalmente, ¿no? Pero si no, si quieren ver los sitios más importantes, con 2 días yo creo que está bien. Y se pueden manejar con el tram, los autobuses, con el metro. Y sale un pasaje 2,80 solamente para un viaje, así que bueno, no es tan económico, pero funciona bastante bien. Sí, está súper bien conectado todo, como casi todas las ciudades grandes de Europa. Sí, está súper conectado. Muy fácil de manejarse. Atrás mío tenemos la antigua Bolsa de Comercio de Bruselas. Es un lugar con una arquitectura muy linda, muy llamativa. Recomiendo que la visiten, que entren, es gratuito poder entrar. Tiene un hall muy lindo, muy grande. Y también tiene baños públicos gratis, pues están buscando en el centro de Bruselas. Así que si les urge ir al baño, vayan acá. Buenos días a todos, familia, amigos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nos encontramos caminando por el barrio donde nos estamos hospedando. Se llama San Giles. Y la verdad tienen esta particularidad las casas de Bruselas, que es única, la verdad. No. Una arquitectura muy bonita, sí. La verdad, miren. Así es todo el barrio, súper pintoresco, tranquilo, muy lindo. La verdad que es un barrio muy lindo. Y hoy está bastante apagado el día porque hace frío, está nubladito. Como que llega la primavera y como que no llega la primavera. Un poco de esto, un poco de aquello. Tuvimos varios días de sol hermosos y de repente volvió el frío. Sí. Estamos llegando ahora a lo que es la municipalidad del barrio de San Giles y es como un palacio, tranquilo. Ya dejamos a los perritos descansando, ya pasearon, comieron. Sí. Y los días lunes, acá, en esta plaza justo frente a la municipalidad, se hace un mercado que venden comida de un montón de lugares del mundo. Nosotros ya comimos acá unos taquitos mexicanos riquísimos. Le mostramos ahora un videito de los taquitos. En Bélgica, pero comiendo tacos. Tranqui, ¿eh? Esta es muy picante. A ver, sentí el sabor de la tortilla. Del mero taco. Así son los tacos. No, amor, no te zarpés, guacho. Pruébalo, quiero grabarte. No probamos todavía la comida belga, pero sí compramos unos taquitos mexicanos. Sí, estaban muy buenos, muy sabrosos. Miren, esta es la municipalidad. ¿Qué les parece? La comuna de Saint Giles. Qué linda arquitectura. Hay muchos barcitos, muchas pizzerías, restaurantes en esta zona. En la esquina de donde estamos parando hay un bar que se llena. Todos los días, a la hora que pases, está lleno de gente. Un buen ambiente, la verdad. Estamos en época de tulipanes y la gente, los mismos vecinos plantan en los pedacitos que les quedan de tierra en las veredas, florcitas, arbustitos, entre ellos tulipanes, y los riegan, los cuidan. Se dividen entre los vecinos qué lugar le toca regar a cada uno. Ese cablerío que ven ahí es del tram. Ahí viene el tram. Andiamo, haga otro. Acá atrás mío, no sé si se llega a ver,
hay un local que se llama Pueblo Latino. Venden todos productos de Latinoamérica, incluida Argentina. Compramos el otro día dulce de leche. Miren que nos encontramos acá en Rosas. Vamos a comer algo, vamos. Mirá, dulce de membrillo. 5,50. Dulce de leche Habana. Estamos yendo a un lugar, uno también de los iconos acá de Bélgica, súper famoso, súper conocido. Así que quédense en el video, no se lo pierdan. Esto está buenísimo. Tenemos ascensores en la calle para bajar hasta el metro. Es para las personas con movilidad reducida, pero bueno, lo usamos. Por ahí estamos con movilidad reducida por la vagancia que tenemos. Métro, línea 2 et 6. Métro. Vamos a comprar 2 boletos. 2 boletos por 5,60. Y ahora, ¿veis? Anacelu, tiki tiki. Tenemos que ir hacia... Ya figura el pago ahí, 5,60. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Jale. Sí, jale por. Un ticket. Listo. Genial. Boulevard de Waterloo. ¿Se acuerdan cuando uno estudiaba en el secundario la batalla de Waterloo? La famosa batalla de Napoleón. Bueno, fue acá cerquita. Yo no Waterloo la estudié. está por acá. ¿No? No la estudié. Es famosa. Llegamos. Bienvenidos al Atomium. Y atrás mío tenemos el átomo, el famoso monumento acá en Bruselas que representa una molécula de hierro amplificada unos 165.000 millones de veces. Fue construido para la Expo Mundial del año 1958 y hasta el día de hoy sigue en pie. No iba a durar mucho tiempo, iba a durar solamente lo que duraba la Expo Mundial ese año, pero bueno, quedó. Y pasaron los años y hoy en día es una atracción turística muy concurrida. Se puede entrar, se puede ingresar. Es grandísima. Yo la había visto cuando veníamos en el bus desde París y no se veía tan grande, pero ahora que estamos acá abajo, sí. El Atomium mide 102 metros y tiene 9 esferas conectadas que puedes recorrer por dentro. Para recorrer por dentro del Atomium tenés que pagar 16 euros por persona, por adulto. Y hay muchas escaleras mecánicas, luces, un ascensor que te lleva a una vista panorámica de la ciudad. Hay restaurante arriba y también hay muestras temporales. También muestran lo que fue la Expo Mundial del 58 en detalle. Y es verdad lo que recién me decía Sol, que para la época, o sea, esto era muy futurista, esta forma así tan particular. ¿En qué parte hay un restaurante? Dice que arriba. ¡Wow! Nosotros no vamos a entrar. La verdad que vimos videitos, opiniones y demás y como que no sé si vale los 16 euros verlo de adentro. Por fuera ya es imponente, muy lindo mirarlo. Así que, Mati tenía ganas de entrar y yo le dije, bueno, entrá vos y yo te espero afuera. sí, pero no. Porque solo no. es que 16 por 2, todos nosotros lo tenemos que multiplicar por 2 Claro. y entonces se hace medio caro. Será en el próximo viaje a Bruselas. ¿Alguna vez tendremos el suficiente dinero? Sí, no, pero igual, recién leíamos los comentarios, las opiniones y demás, y como que lo lindo es verlo de afuera porque es muy grande, es más grande de lo que yo pensaba, y nada, adentro hay luces y demás, es como que lo hacen llamativo para que la gente vaya, pero... Al igual que la Torre Eiffel, se construyó, estos dos monumentos se construyeron para Expo Mundial y eran temporales, pero se mantienen hasta ahora. Sí, lo bien que hicieron porque mueve mucho turismo, ¿no? Si no tienen ganas de entrar o no pueden disfrutar igual de un parque que está justo al lado, que es gigante. Muy lindo se ve, así que ir para sacarse fotos también está re bueno. Sí. Y también acá cerquita, al lado del átomo, está la Mini Europa, que es un parque que muestra a todos los países de Europa en miniatura. Sí. Sale como 14 euros por Sí. persona. Hay varios datos curiosos acerca del átomo. En el 2006 se cambiaron las placas que tenía, que eran de aluminio, por otras que son de acero inoxidable, pulidas, que le dan el brillo que tenía originalmente en el 58. Y el ascensor que tiene en el centro de la estructura era el más rápido en todo el mundo en el 1958.
Sigan viendo este video porque mañana los vamos a llevar a un lugar muy importante donde se toman las decisiones de la Unión Europea, el Parlamento Europeo. Hola a todos, este es un nuevo día para Dando el Salto. ¿Cómo están, amigos? Hoy estamos en un nuevo lugar, en un lugar muy importante. Estamos en el Parlamento de la Unión Europea con sede acá en Bruselas. Tiene 3 diferentes sedes. La de aquí de Bruselas, después en Estrasburgo y otra en Luxemburgo. Y vinimos acá a hacer una visita guiada. La entrada es gratuita, solo tenés que reservar por la página oficial. Quédense para descubrir con nosotros el Parlamento Europeo. Estamos dentro del Parlamento Europeo y la entrada es gratuita con audio guía en español, en tu idioma. Acá Bruselas es el parlamento que más trabaja, podríamos decir. La sede sería en Estrasburgo, pero acá se organizan las reuniones que se debaten después en la sede. Hay 3 sedes, la principal, Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo. Luxemburgo es la secretaría donde se traduce todos los documentos, todas las leyes, etcétera, a los idiomas de cada país. Y la sede de Bruselas es la más grande. El Parlamentarium de Bruselas es el centro de visitantes del Parlamento Europeo. Gratis, interactivo y en 24 idiomas. Te muestra cómo funciona la Unión Europea de forma clara y entretenida, con pantallas táctiles, juegos, simulaciones y más. Es una parada perfecta para entender Europa en solo 1 hora. Acá podemos ver en la pantalla los diputados de cada país. Varían dependiendo de la población del país y cada uno está dividido no por el idioma o su nacionalidad, sino por el partido político. En esta parte uno puede tener experiencia de votar, como sería una votación en el Parlamento Europeo. ¿Deben los Estados miembros de la Unión Europea acordar un proceso común para visados humanitarios? Uno puede elegir si vota a favor, se abstiene o en contra. Wow. Vamos a votar a favor. Acá te da el porcentaje. La entrada al Parlamentarium es gratuita y se puede reservar fácilmente desde su web oficial. También podés visitar el hemiciclo, donde se votan las leyes europeas. Todo gratis y con reserva online. Vale mucho la pena. Ya salimos, gente. La verdad estuvo muy lindo, muy interesante todo. Aprendí un montón. Sí, está muy bueno porque es bastante didáctico e interactivo. Cuando entras te dan una audio guía que a la vez tiene una cámara con la que vas escaneando diferentes lugares, diferentes puntos del recorrido y te va informando de una forma muy clara. A nosotros en particular nos interesan estos temas así más históricos, más políticos, sociales. Y también está bueno si hubiéramos reservado con tiempo. También hay un recorrido por el Parlamento, por la Cámara, donde se reúnen los diputados para tratar los diferentes temas. Sacándolo con tiempo de anticipación, uno puede también hacer la visita ahí. Cuando entramos a la página recién nos daba para casi finales de abril, no pudimos, pero bueno, quedará para una próxima visita. Sí, puedes presenciar todo en vivo y en directo. Sí. Y acá cerquita se encuentra el palacio donde tiene las instalaciones el rey de Bélgica, donde él trabaja. Y justo enfrente del palacio se encuentra el Parque de Bruselas, que es un parque inmenso, con mucho verde, muchas flores, buen ambiente, hay un barcito, hay buena música latina había. Miren qué hermosa fuente justo en el centro del parque. Qué loco esto, gente. Podan los árboles. Parecen parras, pero no lo son. Podan los árboles con esa forma para que las guías se dirijan hacia todo este tipo cerco que tiene. Entonces luego cuando salen todas las hojitas, seguramente se debe ver muy bueno. Hace como una pared de hojas. Sí. Está bueno porque no es que se ven tantas flores como en París, la verdad. Pero sí más arbustos, árboles. Y bueno, los árboles los redirigen de alguna forma como para decorar también. Miren qué lindo. Se siente un aroma exquisito. Mira qué lindas estas flores. Y allá al fondo está el Palacio del Rey. Ahora vamos para allá. Venimos hablando con Sol y le digo que me gusta mucho Bruselas por esto, por la onda que tiene. La gente sale de forma informal a pasear, tomar algo, todos relajados, así cada cual en la suya. Me gusta mucho Bruselas.
palacio es un palacio real porque acá está el rey de Bélgica. No vive, pero sí es su lugar de trabajo. Y Bélgica tiene una monarquía parlamentaria, así que el rey no es tan fundamental en las decisiones, solo es la cara visible. Pero bueno, lo super cuidan y vamos a dejarle acá un videito porque pasamos por acá hace unos días y vimos cuando él se estaba retirando. Nunca vi un rey de cerca. Está por salir, parece. ¿Cómo será? ¿Tendrá sangre azul? Bueno, pasó el rey. ¿Lo viste? Sí. Iba de aquel lado. Yo lo vi que saludó para aquel lado. ¿Saludó? Sí, para aquel lado. ¿Era joven? No, era grande, se lo veía grande. Supone que ahora como rey salió, tienen que arriar la bandera. Y también se fueron los militares que estaban ahí, ¿viste? La guardia. Resulta que el rey tiene una hija que puede ser la heredera al trono. Es la primera reina de Bélgica. Es un jardín que tiene una escalinata y sube hacia la zona donde están la mayoría de los museos que se encuentran en la ciudad y también algunas galerías. Es un lugar muy lindo como para venir a ver el atardecer. Qué hermosa sorpresa ha sido Bruselas. Es hermosa, hermosa, hermosa ciudad. ¿Qué te ha parecido, Sol? Me gusta, no es de mis ciudades favoritas, pero la verdad me sorprendió un montón. No sabía que íbamos a encontrar acá. Me gustó mucho la arquitectura de las casas, los jardines, los parques, cómo se maneja la gente, cómo vive, muy relajada. Bueno, al menos es lo que hemos visto desde afuera, ¿no? La señora Mirta Legrand tiene su línea de tram, el 93. ¿Cuántos años tiene Mirta Legrand? No tendrá 93, ¿no? Tiene más. Sería mucha casualidad. Podemos ver desde estas vistas el Atomium, la torre del Ayuntamiento de la Gran Place. Podemos ver los molinos de viento. Mirá, ¿a dónde? allá. Allá. Well, the sun dips low and the neon glows. Tickets in hand, park and roll by. Silver screens flashing some cowboy show. But darling, we ain't watching. Si tienen ganas de venir a Bruselas, otra cosa más a tener en cuenta es que si encuentran un hospedaje barato, si encuentran en el centro mejor, porque se ahorran el transporte público que cuesta 2,80 euros. Y de vuelta son 5,60 y nada. Suma. Sí, suma. Si se hospedan en el centro pueden caminar a todos los lugares, menos el Atomium, que es el que está más lejos, pero después al resto pueden ir todo caminando. Sí, pero está muy bien conectados. Si van al Atomium pueden ir en metro que llegan perfectamente. Desde donde estábamos nosotros eran 8 kilómetros más o menos y llegamos relativamente rápido hasta ahí en el metro. También pueden moverse en tren. Está Gante a 40 minutos, Brujas está a 1 hora y 10 más o menos, pueden ir a pasar el día por allá. Y para tener internet contratamos una eSIM por 30 días, son 40 gigas, 20 euros. Y la verdad que hemos usado recién 1 giga, lo usamos solamente igual cuando salimos para tener los mapas y saber a dónde vamos a ir, pero la verdad que está muy bueno el plan. También le dejamos el dato de la SIM en la descripción. Se puede pagar todo con tarjeta, no necesitas usar efectivo, pero igual por las dudas está bueno tener un poquito. Sí, hoy también tomamos el bus por primera vez y usamos la tarjeta de crédito, nos debita directamente de la tarjeta de crédito. ¿Con contactless? Sí. Bueno, y para comer, nosotros siempre tratamos de quedarnos en un lugar donde podamos cocinar, tener un desayuno fuerte y tal vez una cena, y en el medio, en el almuerzo que salimos a recorrer, compramos algo. Y los precios están como en las demás ciudades de Europa, creo, igual que París. Sí. Son precios generales, Italia. Creo yo, no varían tanto. Así que pueden conseguir algo para zafar, digamos, 6 euros. Sí, tranqui. Y así nos despedimos de Bruselas. Esta linda ciudad nos dejó muy sorprendidos. Esperamos les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de darle me gusta, de suscribirse. Y comenten si tienen alguna duda, algo que quieran saber, o si les gustó también háganos saber. Y si no les gustó también, escriban en los comentarios. Se vieron un recorrido por varios lugares, así que no se pierdan los siguientes videos. Chao familia. Chao amigos.
y hoy estamos en una ciudad nueva. Estamos en Gante, gente se repinchó recién. Bueno, hubo un rey que impuso un impuesto. Cuanto más ancho el frente de las casas, mayor era el impuesto que tenían que pagar. ¿Vieron cuando uno imagina un castillo de película? Bienvenidos a Graffiti Star. Llegamos al punto más fotografiado de Gante. Y también fue robado por los nazis.